Señoras y señores, como ya es costumbre, su portal de noticias, Corte Informativo, les presenta su sección Entrevistas con Historia. En esta ocasión, con el diputado Javier Villarreal Gámez y nuestro director general Sergio Ibarra Torres. Entrevistas con Historia. Veamos. Muy bien, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Sergio. ¿Cómo inicia Javier Villarreal en esto? No tanto en las lides políticas, sino a la brega, vamos a decir, como estudiante, como trabajador. Sí, la CTM ha sido una organización extraordinaria en cuanto a posibilidades de desarrollo y de crecimiento personal. La verdad es que yo soy originario de Ciudad Obregón, surjo de allá, me tengo que ir a la Ciudad de México a estudiar la carrera de Derecho y de ahí la continúo en Hermosillo, en la Unison, y saliendo de la carrera me invita... ¿De qué barrio eres tú de Obregón? ¿De qué barrio? Yo soy del barrio de La Ladrillera, de allá de Obregón, y de Miguel Ángel Murillo, más o menos. Sí, por esa misma época. Sí, de toda esa gente, y la verdad es que pues es un origen del que estamos muy orgullosos, y de una familia muy numerosa, también fuimos 9 hermanos. Sí. Entonces te decía que llegando a Hermosillo, termino la carrera, y luego me invitan el entonces dirigente Norberto Ortega Hinojosa a que le ayude en su campaña para diputado local. Y bueno, de ahí me relaciono con todos los dirigentes sindicales de esa época. Luego, terminando la elección, soy asistente de Norberto Ortega como diputado local. Luego me incorporo de lleno a la organización, me invita para que fortalezca la organización juvenil de la CTM y hacemos un montón de eventos juveniles. Y así arranca mi presencia en la CTM, que la verdad, déjame decirte que para mí fue... ya había tenido yo oportunidades en alguna actividad política juvenil en el partido, pero cuando yo llego a la CTM me emociona mucho porque le encuentro un sentido, un beneficio social, una forma de realizarte profesional y personalmente, y hasta la fecha esa emoción no solo no se me quita, sino que sigue creciendo. Perfecto. ¿Cuáles son las tareas en las que participas después ya entrado? Bueno, como yo me gradué de abogado, luego me incliné por el derecho laboral. Sí. Empecé a prepararme en el tema laboral, eso te lleva a lo del seguro social, a las leyes de Infonavit, de Fonacot, y desde luego vamos avanzando poco a poco en la asesoría a los sindicatos. Y después, bueno, ocupo algunas carteras a nivel municipal y estatal. Incluso hubo una oportunidad muy interesante cuando 7, 8 años después, por allá del 89, llego como representante de los trabajadores a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo, que en ese momento representaba todo el quehacer colectivo de los sindicatos en Sonora. Y bueno, o sea, ahí me da la oportunidad de poder conocer a fondo todo el quehacer sindical, y empiezo a darme cuenta también de muchas cosas buenas y muchas cosas malas, Sergio, en el quehacer sindical. Como por ejemplo... Sí, te das cuenta del problema de la simulación y de la corrupción. Fue algo que yo quizá traía todavía el romanticismo de la universidad, y yo no podía aceptar que un sindicato, en lugar de defender a trabajadores, se prestara con patrones para simular una defensa y finalmente terminaran en sindicatos de protección patronal. Fantasmas también. O fantasmas. Entonces, cuando yo me entero incluso de otras prácticas de sindicatos que emplazaban a huelga para extorsionar a patrones y que luego se desistían, yo recuerdo un altero así de cuadernillos de emplazamientos a huelga que decía desistido en todas las carpetas iniciales. Y bueno, finalmente me doy cuenta de que todos venían de un despacho y que había... Divino. Sí, divino, que eran 8 sindicatos, todos con el mismo representante, y denuncié eso y lo paramos en seco, y bueno, te has de imaginar que me eché muchos alacranes encima. Sí, cómo no. Fue muy complejo, pero con muchas satisfacciones. Esto, ¿cómo sientes o cómo ves? ¿Tú sientes que hay crisis en el sindicalismo mexicano?
Sí, sin duda, todo también se debe al cambio de modelo económico, es decir, aquella economía cerrada que tenía nuestro país, donde ahora sí que nos agarrábamos de la greña sindicatos y patrones, y el tema de la huelga era muy recurrente. Si tú sacas cuentas desde los tiempos de postrevolucionarios con Cárdenas, incluso había muchas huelgas. Todavía aquí en Hermosillo, hasta el 90 que tuvimos la última huelga masiva, fue algo muy recurrente las huelgas. Pero si viene la apertura comercial, la globalización, el libre mercado, el neoliberalismo, y entonces cambia esto, y ya no podíamos estar de la greña sindicatos y empresas, sino buscar mecanismos de una colaboración, en lugar de la confrontación, una colaboración responsable para ganar, que ganaran las empresas, pero también los trabajadores. Y esto nos llevó a buscar caminos como el impulso a la capacitación y la productividad, que ahora incluso con las recientes reformas nos permite establecer comisiones mixtas que miden la productividad en las empresas y pueden compartir beneficios a través de bonos de productividad que se unen al salario y mejoran el ingreso del trabajador. Ese es el camino que hemos encontrado, pero nada fácil, muy complejo. ¿Cómo ha sido tu relación con los gobernantes en ese tiempo en que has estado tú como líder en la dirigencia? La verdad, la CTM, para mí, la marcaron dos grandes líderes, Norberto Ortega en los inicios y después Francisco Bojórquez Mungaray. La verdad, con ellos dos he aprendido muchísimo, les debo mucho, y en particular con Pancho Bojórquez me tocaron muchísimas luchas muy intensas. Entonces la relación con los gobernadores y la CTM nunca ha sido fácil. Es más, si tú investigas en la historia, no sé, te recordarás que por diversas razones, a veces por intereses, por problemas que hay con el empresariado, pero también por cuestiones políticas, se han dado con una confrontación muy tremenda, y al grado de que pues en el propio gobierno de Faustino Félix hubo una buena parte de la CTM que se fue a apoyarlo y otra que estaba en contra. No más que la que estaba en contra era la de don Fidel Velázquez. Y entonces hubo 6 años de una relación muy ríspida entre don Fidel y el gobierno de Faustino Félix. Y entonces pues había 2 candidatos, el eterno candidato y dirigente de don Fidel, Manuel R. Bobadilla, y el de la nueva corriente faustinista, que era el Palillo Villanueva. Y desde entonces una cuestión muy difícil. Luego sale Faustino, viene Viebris, y también hubo problemas con don Alejandro también, con Ocaña también. Bueno, no ha habido un solo gobierno con el que no se tengan diferencias. Y incluso problemas a veces muy intensos. Pero es algo que de alguna manera es parte del mismo proceso. La CTM tiene una autonomía tal, un celo que nos ha enseñado don Fidel Velázquez, de no permitir que intervengan ni gobiernos, ni empresarios, ni partidos políticos en las determinaciones internas de la organización. Entonces eso, y si le aunas una defensa del interés de los trabajadores, bueno, pues hay conflictos, pisas callos, hay problemas frecuentes, pero que de alguna manera se resuelven, y últimamente privilegiando el diálogo, la negociación, el entendimiento. ¿Y ahorita cómo es tu relación con el gobierno actual? Perdón, es una relación cordial no exenta de diferencias. Con la gobernadora hay una excelente relación. Con algunos funcionarios de repente las cosas no son iguales, pero dialogando, platicando, se aclaran situaciones y se van superando obstáculos y se va generando esa apertura que es tan importante, porque el diálogo es lo que te permite construir acuerdos, y el diálogo es fundamental. Si se fractura, si se interrumpe, entonces ahí vienen los problemas. Pero creo que con algunos problemas menores hemos podido mantener un diálogo permanente. Bien, porque ya ves que se habla en cierta manera de que hay diferencias con el gobierno actual. Con funcionarios sí la ha habido, y se han ido superando, pero sí ha habido y hay que reconocerlo. Pero te repito, es lo clásico, cada gobierno, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos reunimos con Padres, entrando era pura felicidad, y luego se vinieron los trancazos. Se acabó la luna de miel. Y con Bursi, imagínate, duramos 2 o 3 años en precampaña, y empezó el gobierno y tracas, empezaron los problemas gravísimos. Pero pues poco a poco se fue avanzando y hemos terminado bien con todos los gobiernos. Okay.
¿No hay sindicatos blancos en Sonora? ¿Fantasmas? Sí, cómo no, sí. No. Yo te dijera ese vicio, ese fenómeno, mira, hubo un tiempo en que la CTM más o menos estaba a los niveles de la CROM o de la CROC en su tiempo. Sí. Y entonces nosotros impulsamos un sindicalismo honesto, responsable, democrático, combatiendo la corrupción. Sacamos muchos dirigentes corruptos y extorsionadores de la CTM y te puedo decir que ahorita tú buscas a la CROM en términos sindicales reales y no la encuentras, no desfilan el 1 de mayo, no hay presencia. Buscas a la CROC y tampoco, por hablarte de dos grandes centrales que son legendarias, y lo fueron aquí y siguen siendo muy fuertes en el país. La CTM tiene una gran presencia y esto obviamente que ya ha requerido mucho trabajo, mucho esfuerzo y hay muchas áreas de oportunidad, hay mucho que hacer todavía. Me preguntabas que si hay sindicatos blancos, por supuesto que sí. ¿Pero de parte de quién o de dónde vienen? La mayoría son de centrales ajenas. Patitos, diríamos. Sí, patitos. de algunos sindicatos independientes, muchos de ellos de los que sacamos de CTM. Y desde luego en la CTM sigue habiendo dirigentes que no le meten muchas ganas, pero son los menos. La gran mayoría se ha sumado a un trabajo que no es fácil, es muy complejo, pero no hay duda de que la CTM ha combatido el contrato de protección, el sindicalismo blanco, la extorsión, la corrupción sindical y hemos impulsado la democracia, la transparencia. No ha sido fácil, pero eso ha generado una CTM muy fuerte que ha crecido muchísimo en muchos de los ámbitos. Yo comentaría, por ejemplo, a tu auditorio que solo por hablar de nuevos rubros, hemos crecido en la minería que no teníamos presencia. En la minería, a partir del 2009, 2010, hemos crecido muchísimo. Tenemos cerca de 10,000 trabajadores en la industria minera, donde pues en otros estados no existe. Pero aparte está la industria maquiladora, la industria aeroespacial. Entonces hemos entrado incluso en las universidades con maestros universitarios como el ITESCA en Obregón, el TEC de Peñasco, entre otros. Y la verdad es que ha ido creciendo mucho la CTM, tenemos más de 120,000 afiliados. Entonces sí, esto alguna gente critica, bueno, ¿por qué la CTM ha crecido tanto? Bueno, pues porque, permíteme el término, ha sido la CTM una marca reconocida, que los trabajadores la prefieren, y entonces, bueno, vamos sumando cada vez a más compañeros. Esto, por supuesto, no está exento de que tenemos la responsabilidad de defender trabajadores, pero también de cuidar la estabilidad y paz laboral. Entonces, es necesario que haya crecimiento económico, pero compartiendo beneficios con los trabajadores. ¿Qué pasó con Navojoa? Bueno, Navojoa fue una situación muy curiosa, muy lamentable, es algo de lo que no debe volver a suceder. Ahí coincidieron varias cosas para hacer la tormenta perfecta. Por un lado, ¿no pasó algo de lo que decías ahorita, que estaba un poco suelto la dirigencia? Por eso te digo que hay unos sindicatos que no se ponen las pilas como debieran, pero de eso a conductas todavía más graves que hay, como la extorsión y la corrupción abierta, todavía en Navojoa no se sigue dando, claro que sí, y nosotros lo combatimos mucho. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que no debió haber pasado en Navojoa? ¿Qué es lo que pasó y no debió haber sido? Dos dirigentes, justamente prácticamente de los que expulsamos de ese tema, fueron a Navojoa, a esa empresa Yasaki, a ofrecerle a los trabajadores por un cambio de razón social que tenían derecho a indemnización de 3 meses y a 12 días por año. Le sacaron cuenta a varios trabajadores y dijeron, señora, a usted le tocan 34,000 pesos, a usted le tocan 28,000. Y entonces gente que tiene muchas necesidades y deudas, entonces los alborotaban irresponsablemente porque no establece la ley ese compromiso. Y entonces alborotaron tanto a la gente que salieron a la calle, fueron incluso a Palacio Municipal a exigir el pago de esa indemnización que no era un derecho. Tan es así que no se los han pagado. Entonces es irresponsable alborotar a la gente de esa manera. Yo diría que es una crueldad la que hicieron con esa gente. Y luego encima, cuando no tenían el apoyo de la mayoría, llegaron a poner cadenas y candados. La empresa denunció un domingo a las 10 de la noche al gobierno municipal y estatal que a la 1:30 iban a ponerle cadenas y candados, pudieron saberlo a tiempo. Y no hubo autoridad ni municipal ni estatal que lo impidiera. Entonces pareciera que estábamos en la selva y que llegan gentes
y que ponen cadenas y candados y duran 2 días completos, lunes y martes, con la empresa tomada. Y todavía el martes lo hacen en Echojoa al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ganó en Navojoa? Yo diría que ganó el engaño, la violencia y la impunidad. No es posible que se le engañe a la gente de esa manera. Por supuesto, yo lamento mucho, en su momento lo denunciamos con la propia gobernadora, todo lo que allá sucedió. Lamentablemente, bueno, pues toda esta agitación generó una serie de situaciones muy complejas, que finalmente se dio un recuento y la gente todavía 2 semanas antes del recuento le estaban ofreciendo esos 3 meses y 12 días. Entonces, pues sí, la gente votó en su mayoría por el sindicato independiente, y yo lo veo para bien, fíjate. Yo creo que este tipo de experiencias son buenas, no hay que ver lo bueno, no dicen que no hay mal que por bien no venga. Aquí, por ejemplo, fue una lección fuerte para la empresa, que tiene otras 5 plantas, 4 de ellas en CTM todavía, la de Echojoa, 2 de Obregón y una de Baco, una nueva en San Luis que no tiene todavía contrato colectivo, pero que esta empresa tiene que atender las demandas de los trabajadores y poderles informar claramente en su momento la situación. Y por otro lado, una lección para el gobierno, para que vea que afectando la paz laboral y la inseguridad y cometiendo este tipo de atropellos no es como se va a avanzar. Y desde luego, nosotros no tenemos duda que esa empresa, al paso de los meses, 1 año, 2, tendrá que regresar a la CTM. Ya nos pasó aquí una vez en una gran maquiladora de Hermosillo, la AMP, que ahora es Taiko, TI, y también nos pasó en Agua de Hermosillo. Los sindicatos se fueron de la CTM y luego volvieron. Con el tiempo volvieron, y no tengo duda que ahí va a pasar lo mismo. Estos dirigentes no se han caracterizado por ser congruentes y honestos. De hecho, su historial sindical así lo acredita. No tienen contactos con la gran industria, tienen contactos con taquerías, con carros de hot dog, con salas de belleza. Por Dios, o sea, no hay una expresión seria en un sindicalismo responsable. ¿Esto no debilita a Javier Villarreal, no, a la CTM estatal? No, fíjate, es como si te subes a un ring de box y no quieres que te peguen ni un rozón, pues, o sea, si tenemos prácticamente la totalidad de la industria maquiladora, salvo esa excepción. Toda la industria aeroespacial, la gran mayoría de la industria minera. Entonces yo creo que esto sirve porque es una elección dura para la Federación de Navojoa. Tenemos que ver la manera de recuperar y salir adelante, pero no para nada, es un acicate, lo vemos como algo, un reto para corregir ese tipo de fallas que se dieron ahí y salir adelante. ¿Algún mensaje que tengas para la gente, el sindicalismo, para tu misma gente? Yo diría que la CTM en este caso es una organización seria, responsable, pero que es necesario trabajar mucho, pero mucho más en la creación de una conciencia sindical, de lo importante que es tener un sindicalismo democrático, un sindicalismo que luche por los beneficios de los trabajadores, pero que lo haga de manera unida, que se fortalezca el sindicalismo, que se fortalezca el trabajo de los sindicatos para que estos permitan combatir la desigualdad tan terrible que hay en nuestro país y que se vaya impulsando la capacitación y la productividad. Ganar trabajadores y empresarios en un nuevo modelo de relaciones laborales que estamos impulsando. Nosotros estamos apostándole mucho a la capacitación. Hemos creado una carrera universitaria aquí en la CTM precisamente para preparar a los dirigentes sindicales en áreas como el derecho, la economía, las finanzas, la propia cuestión fiscal para el reparto de utilidades, la ingeniería para modelos de productividad, en fin, esa licenciatura en gestión social del trabajo que se imparte aquí desde Hermosillo y en otras federaciones está permitiendo que se profesionalicen nuestros cuadros dirigentes y poder tener una federación cada vez más preparada, más combativa y con mayor capacidad de respuesta a las demandas de los trabajadores. Perfecto. En el aspecto político, sí, Javier Villarreal. Fíjate que ahorita soy diputado local, el periodo concluye el año que entra y desde luego que tenemos 3 diputados locales en la CTM, 2 alcaldes, varios regidores y síndicos, y queremos mejorar este paquete demostrándole al partido Revolucionario Institucional, que somos un gremio de más de 120,000 trabajadores con sus familias
y que somos ciudadanos, que tenemos desde luego toda la voluntad y el deseo de participar en la construcción de políticas públicas que sean más justas, en temas como la seguridad social, la vivienda y el crédito, que beneficien más a los trabajadores, y para ello necesitamos tener en los congresos locales y federales a compañeros y compañeras que nos permitan fortalecer la visión de los sindicatos y de los trabajadores. Entonces la CTM se está preparando para tener un sindicalismo más responsable, más combativo, pero también más productivo. Por ello el llamado a todos los trabajadores y trabajadoras para que fortalezcan al sindicalismo como una opción de desarrollo y de justicia social. En cuestiones de político, ahorita que hablábamos de esto, ¿a qué político admiras en este caso? Nacional, puede ser local, regional, nacional. Yo te diría que más que un político, yo admiraría políticas sociales que se dieron en nuestro país, pues en toda esa etapa del desarrollo estabilizador, desde Lázaro Cárdenas hasta el propio López Portillo y Echeverría, con sus dificultades y excesos en algunos casos, pero una política que realmente pueda atender las demandas de los trabajadores y que no permita tanta desigualdad y tanta injusticia. Yo creo que ese péndulo que tenemos en nuestro país dejó de funcionar y hemos tenido gobiernos muy inclinados hacia la derecha, y es necesario, hoy más que nunca, que el poder público voltee a la gente más humilde y que se pueda combatir esa desigualdad con políticas de mayor equilibrio social, con un desarrollo empresarial que también busque mejores salarios y prestaciones, permitiendo con ello que nuestro país recupere niveles de estabilidad y de armonía social que teníamos en otros tiempos.